Shalom, shalom, Parashat Noach, segunda entrega. En la primera clase que dimos sobre la Parashat de Noach, hablamos sobre Reshimot, sobre ciertas listas que aparecen al final de la Parashat de Bereshit y también al final de la Parashat de Noach, en las cuales se mencionan las generaciones, en Bereshit las generaciones prediluvianas, y en Noach se mencionan los descendientes de Noach. Hablamos también sobre la importancia que obviamente tiene si en una reshimá donde se mencionan simplemente el padre, el hijo o los años que ellos vivieron, si de pronto alguno de los personajes sobresale por algo. Y eso nos referimos, por ejemplo, en el caso del final de la Parashá de Bereshit, que hablamos sobre el tema este que sobresale Hanoch de esta lista, y también en el caso de nuestra Parashá, de la Parashá de Noach, en el hecho de que sobresale, por ejemplo, la figura de Nimrod. Quiero referirme precisamente en esta clase al tema justamente de la descendencia de Noach. En la Torá, en el Perek, en el capítulo Tet y el comienzo del capítulo Yud, o sea, del capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, la Torá nos menciona, como ya lo habíamos estudiado, nos menciona la descendencia de los hijos de Noach. Para esto utiliza también la misma palabra que había utilizado para la descendencia de Adam Rishon, que es la palabra Toldot. Y dice así el pasuk en el Perek Yud, en el pasuk Aleph, dice Ele Toldot Benei Noach. Estas son las historias, las descendencias, las generaciones de los hijos de Noach, Shem, Ham, Va, Yafet. O sea, son Shem, son Ham y son Yafet. Ya también habíamos informado que la palabra Toldot, la palabra generaciones, que suele traducirse así, o historia, descendencia, la palabra Toldot viene en hebreo del verbo leholid, que significa engendrar, en todos los sentidos, o sea, engendrar seres humanos, o también se utiliza para los acontecimientos diarios, ma yolid ayom, que es lo que va a engendrar el día, o sea, que es lo que ocurre a nivel histórico, ¿no? A nivel profundo, a nivel como más grave sobre las cosas que ocurren diariamente. Ahora bien, en cada lugar obviamente tenemos que entender la palabra Toldot en estas dos direcciones, tanto como descendencia, o sea, la familia, los hijos, pero también como la historia de aquello que les ha ocurrido a estos hijos. Y en nuestro tema, precisamente en la parashá de Noach, este tema es esencial y este tema es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros entendemos o percibimos esto, lo podemos ver de la siguiente forma. La Torá dice, Ele Toldot Benei Noach, Shem, Ham, Vayafet. Son los tres hijos de Noach. Ahora bien, estos tres hijos de Noach, al ser tres, supuestamente esto es la humanidad. Que una vez que Noach sale de la Tevá, no hay otros seres en el mundo más que ellos, y por lo tanto ellos, cada uno de ellos pasa a transformarse en un patriarca, pasa a transformarse en un creador de pueblos. Y por lo tanto cada uno de ellos necesita justamente para su patriarcado, para poder mantener esa autoridad de ser el primero, el que funda, que para tener esta idea fundacional, ¿no? El padre fundador, necesita un marco geográfico, obviamente. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, se divide el mundo conocido en la época en como tres partes. Está lo que se va a conocer después como Europa, donde va a asentarse Yefet, África, donde va a asentarse Ham, y Asia, el Medio Oriente, donde se asienta Shem, de ahí viene la palabra semita, los semitas, que son los originarios de este lugar del mundo, del Medio Oriente. Esa es la forma en que estos tres patriarcas se dividen el mundo conocido en el momento después de la salida del arca, después del diluvio.
Ahora bien, si nosotros revisamos las listas del Perek Yud del capítulo 10, vamos a encontrar, por ejemplo, que la descripción del lugar en donde se asienta, donde vive Yefet es mínima. O sea, son un par de psukim, 3 psukim, 4 psukim, versículos, y no se extiende demasiado en decir quiénes son y dónde están. Simplemente dice, Benei Yefet, estoy leyendo en el Perek 10, en el Pasuk Bet, Benei Yefet, Gomer, Bemagog, Bemadai, Beyavan, Betuval, Bemeshach, Betiras. Todos nombres que están vinculados a, según la tradición judía, lugares que quedan en el norte del mundo. Bien, simplemente estamos hablando de Europa. Algunos conocidos hasta el día de hoy y otros menos conocidos. De los que mencioné, el más conocido es Yaván, que es el nombre que utiliza la tradición judía para designar a Grecia. Ubenei Gomer, uno de ellos, Ashkenaz, Rifat, Betogarma, etcétera, etcétera. Sin embargo, después en el Pasuk Vav, o sea, en el Pasuk 6, cuando comienza a hablar de los hijos de Ham, del otro gran patriarca, el que hereda África, el que se queda con este lugar, dice, Ubenei Ham, Cush, Umitzrain, Ufut, Chnaan. Y los hijos de Ham son Cush, que es Etiopía, Umitzrain, Egipto, Ufut, Sudán, Chnaan, Chnaan, que en ese momento también vivía en esos lugares de allí, probablemente en el norte de África. Hay bastantes discusiones sobre qué lugar exactamente. Después ellos avanzan y conquistan, se sientan en otros lugares. Pero cuando se habla precisamente de los hijos de Ham, como también lo había señalado en la clase anterior, acá se resalta a uno de ellos, que es Nimrod. Se estudia sobre Nimrod, dice el Pasuk Het, dice Bekush Yaladet Nimrod. Cush, que habíamos dicho que es el personaje que funda el pueblo de los etíopes, según como la Torah lo estudia, y ala de Nimrod, él engendró a Nimrod, y este Nimrod comenzó a ser un héroe en la tierra. De la misma forma que vimos al final de la parashá de Bereshit, que se resalta, por ejemplo, las virtudes de Hanoch, y se habla de él en forma bastante positiva, acá cuando se relaciona o se menciona y se hace sobresalir a uno de los descendientes de Ham, se lo menciona, pero no de manera positiva, sino de manera negativa. Se dice de él que era Gibor Baaretz. Bueno, hasta ahí todavía no es demasiado la información, simplemente que era un personaje muy fuerte, un héroe en la tierra, alguien mafjid, alguien que da miedo. Gibor es alguien que da miedo. Cosa que no se habían dicho sobre sus padres, sus abuelos, y tampoco se va a decir mucho sobre sus descendientes. Esto va a continuar después, y el resto de los descendientes de Ham no se habla demasiado de ellos. Es simplemente este engendró a este engendró a este, de aquí salió este, etcétera, etcétera. Pero sobre Nimrod sí la Torah se asienta y se explaya un poco. Y dice de él que era un Gibor Tzait, o sea, habla cuál era su Geburá, cuál era su heroísmo, entre comillas, o sea, cuál era la fuerza que él tenía, el ser cazador delante de Hashem, y también ya habíamos de alguna manera entendido y explicado que Lifnei Hashem no quiere decir que hay algo que no se haga Lifnei Hashem. Lifnei Hashem significa delante del Creador, delante de Dios. Entonces acá si dice que era un guerrero, en este caso un cazador delante de Dios, esto es bastante obvio porque todo está delante de Dios. Entonces si lo dice es que es delante de Dios pero de una forma diferente. ¿Qué quiere decir diferente? Que en contra de Dios. O sea, que cazaba diferente a como Akadosh Baruj Hu había ordenado que se pueda hacer esto. Sabemos que antes del diluvio el mundo tenía prohibido comer carne. Solamente después del diluvio, Kol, Basar, etcétera, etcétera, como está escrito, después del diluvio se le permite a Noaj y a su descendencia comer carne y por lo tanto él, Nimrod, se transforma como el gran proveedor simplemente del alimento humano. Sin embargo, al hacerlo en contra de Hashem, quiere decir que Nimrod también se encargaba de cazar otras cosas que no eran precisamente animales. Y solamente tenemos otro ser vivo, además del animal, que puede ser cazado, y estos son los seres humanos. O sea que podemos también suponer que Nimrod no solamente cazaba animales para comerlos, sino también cazaba seres humanos para comérselos.
Y esto es obviamente algo que está en contra de lo que Akadosh Baruj Hu había designado, y por lo tanto se dice Lifnei Hashem, en contra de Hashem principalmente. ¿Okay? Después se dice de él otra cosa, y otra información bastante importante sobre él, al decir que él es el que funda Babel. La mamlajá de él, el principio de su mamlajá, de su reinado, fue Babel, como también vamos a ver después en la Torá, en el Perek Yud Aleph, en el capítulo 11, donde se describe precisamente la construcción de Babel y de su torre, que sabemos fue comandada por Nimrod, o sea que fue él la persona encargada de la construcción de esta ciudad y de esta torre, sea lo que esta torre haya sido, y sean las finalidades que hayan querido darle. Según nuestra tradición, y así lo traen nuestros comentaristas, ellos lo que querían era evitar que si hubiese otro diluvio, evitar desaparecer construyendo edificios tan altos que llegasen al cielo, y de esta forma salvarse en caso que hubiese otro diluvio. Esto parece bastante infantil, porque las montañas más altas se cubrieron, y de la montaña más alta hasta donde el agua llegó fue mucha agua. Entonces, pensar que se podían salvar construyendo un edificio muy alto, esto quiere decir que el edificio tenía que ser más alto que la más alta de todas las montañas, y cosa bastante extraña, ¿no? Por lo tanto, hay también otras opiniones sobre exactamente qué fue lo que Nimrod hizo, qué tecnología tenía Nimrod para construir algo que sí, supuestamente, lo salvase de un diluvio. Esto es la descripción de la descendencia de Ham, y después continúa la Torá hablando de las demás personas que corresponden o que están dentro de esta familia. Hay un detalle más, también mencionado ya, que a Nimrod se le opone a alguien llamado Ashur, y así como Nimrod construye una ciudad que se llama Babel, viene otra persona que se llama Ashur, construye una ciudad principal que se va a llamar Ninvé, que tiene un cierto mérito, y por eso que con el pasar del tiempo Akadosh Baruj Hu manda a esta ciudad al profeta Yoná para que corrijan sus acciones y de esa manera salvarla, debido a que tenían el mérito de haberse opuesto a los pensamientos, a los objetivos que tenía Nimrod en su momento. Y allí termina la descripción de los hijos de Ham. Después viene la descripción de los hijos de Shem en forma bastante, digamos, ordenada. Beleshem Yalat Gamhu Avi Hol Benei Ever, Aji Yefet Hagadol, que era hermano de Yefet, que era el hijo mayor. Benei Shem, quienes son Eilam, Beashur, Barpachá, Belud Haram. Comienza con la descripción de todos los hijos de Shem en adelante. Después la Torá no menciona, por lo menos hasta en esta primera sección donde se menciona la descendencia de Shem, no sobresale nadie. Porque la Torá simplemente quiere poner, estos son la descendencia de Yefet, esta es la descendencia de Ham, del que hay uno que sobresale, Nimrod. Esta es la descendencia de Shem. Después la Torá habla justamente de estos descendientes de Noah, uno de ellos, que es Ham, y por lo tanto Nimrod dentro de él construye la Torre de Babel, y pasa lo que ocurre, y ahí comienza la dispersión de los seres humanos en el mundo. Esto quiere decir que Nimrod atrapó o convenció a personas para construir una torre, etcétera, etcétera. Y tenemos que entender que no solamente a la descendencia de Ham, sino que también a los que pertenecían a la descendencia de los otros hijos de Noah, también de Yefet y también de Shem. O sea que los convenció a todos para la construcción de esto. Akadosh Baruj Hu los castiga, y las lenguas se separan. Al separarse las lenguas se crean pueblos ya en forma más estructurada, que completan o llenan el mundo entero, y ahí tenemos las 70 naciones que existen como Garinim, como núcleos de la humanidad. Hasta acá la Torá habla en forma bastante interesante sobre todo eso, y obviamente hay acá un tema a entender, qué es o quiénes son y dónde están. Una cosa bastante interesante. Sin embargo,
En el mismo Perek Yud Aleph 11, en el capítulo 11, en el versículo Yud, en el Pasuk Yud 10, la Torah dice, Ele toldot Shem. Esta es la historia, la descendencia de Shem. ¿Por qué la repite? Ya la mencionó. Ya en el Pasuk, en el Perek 10, en el Pasuk, el versículo 21, ya había mencionado la descendencia, la vuelve a repetir. Y comienza a decir la descendencia de Shem, Ben Mead, Shana, Yolet, Tarpachshav, Shnatayn Haramabul, empieza a explicar y da algunos detalles de sus hijos y comienza y sigue una serie de padres, hijos, hasta que llega al Pasuk Hav Vav, o incluso antes, vamos a tomar el Pasuk Hav Vav porque ahí es donde Bemet hay una Harigá, es una, se sale del recuento normal de padre, hijo, y en el Pasuk del mismo Perek Yud Aleph 11, en el versículo 26 dice, Vaychi Terach Shivim Shana beyoledet Abraham bet Nahor bet Haran. Cuando Terach tenía 70 años, él engendró a Abraham, Nahor y a Harán. Beele toldot Terach, esta es la historia de Terach, sus hijos, y comienza a relatar quién es el esposo de Abraham, quién es el esposo de tal otra persona, la esposa de Abraham. Abraham es el que se va a ser llamado después Abraham, quién es su esposa, quién es su sobrino, qué ocurre con ellos. Se habla del Ur Kasdim, del lugar donde vivían, y se empieza a relatar o a abrir la historia del patriarca Abraham. Esto quiere decir que al principio, antes de la Torre de Babel, entre el diluvio y la Torre de Babel, teníamos tres grandes patriarcas, ¿okay? A Yefet, a Shem y a Ham, dividiéndose el mundo conocido. Después, esta humanidad tuvo una caída, en la Torre de Babel, ¿okay? Y que llevó a una dispersión. Esta dispersión no va en contra del primer patriarcado de Yefet en Europa, de Ham en África y de Shem en el Medio Oriente, Asia. Sin embargo, cuando esto ocurre después de la Torre de Babel, Akadosh Baruj Hu hace que aparezca entre la descendencia de Shem, que era el hijo más virtuoso de Noach, aparezca alguien especial. Y este alguien especial es Abraham. Y esta persona especial va a construir él mismo otro patriarcado, un segundo patriarcado que esta vez va a incluir a él, a Abraham, a Yitzhak, su hijo, y a Jacob. Y estos son Aboteinu, estos son nuestros patriarcas, las bases del pueblo de Israel. Y por eso, justamente en esta reshimá, en esta lista de padres e hijos, se hace que se sobresalga precisamente la figura de Abraham, indicando su familia, su esposa, la esposa de uno de sus hermanos, la historia de un sobrino de él, lo que pasó en Ur Kasdim, historias que están contenidas, que la Torá las menciona así de paso porque sabe que nosotros cuando leamos esto, vamos a agregar las tradiciones orales que tenemos. Por lo tanto, la Torá no necesariamente nos relata todo, nos dice Ur Kasdim, y entiende el Moshe cuando escribe esto que va a venir el rabino y les va a enseñar a sus alumnos que Ur Kasdim es un horno de fuego al cual fue arrojado Abraham Avinu por no creer en la idolatría, y que él lo arrojó Nimrod. Esto quiere decir que de la lista anterior que habíamos visto de los hijos de Ham, sobresale alguien, Nimrod, forma negativa, hace cosas muy negativas, y en la lista de los hijos de Shem sobresale alguien, Abraham, que hace algo positivo, o sea, se une al Creador, comienza su relación con Akadosh Baruj Hu, que le lleva justamente a la fundación, a ser otro padre fundador, el padre fundador, y al segundo patriarcado del que estamos hablando. Y obviamente este Nimrod, que había tenido un poder muy omnímodo, o sea, completo, Pitón, así en forma muy sorpresiva, ve que hay alguien que puede ser una amenaza para él, que es Abraham, y comienza a luchar en contra de él.
Y la historia de Abraham Avinu y sus relaciones complicadas y complejas con Nimrod las vamos a estudiar Be'ezrat Hashem la próxima semana, que es la parashá de Lech Lecha, donde comienza precisamente la historia de Abraham. Sin embargo, hay acá algo que nos puede sorprender y que debería sorprendernos y debería ser para nosotros una shela, una pregunta. Y es lo siguiente. Entre los tres hijos de Noaj, o sea, en Ham, Shem y Yefet, nosotros hemos hecho o hemos mostrado que sobresale con Ham a alguien, Nimrod, forma negativa, con Shem sobresale a alguien en forma positiva, Abraham Avinu y todo su camino posterior. Pero con Yefet no hemos dicho si hay alguien que sea importante. O sea, mencionamos a Yefet, su participación en la Torah de Babel era obvia, igual que muchas de las personas de Shem. Sin embargo, después como que desaparece del espectro que mueve a Israel. No lo vemos cerca, o por lo menos no lo vemos tan cerca. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Ham ya está, es Nimrod, se opone a Abraham Avinu, luchas constantes con Ham hasta que Abraham se separa por completo de él, llega a la tierra de Israel y comienza acá una vida diferente, distinta y desconectada de esta persona. Sin embargo, Yefet y su descendencia al parecer quedan allá lejos, en Europa. ¿No hay nadie allí que sobresalga? En la parashá de Noaj no se menciona, pero sí se menciona. ¿Por qué? Los profetas de Israel, nos referimos a los profetas que vivieron en la época del primer templo, uno de ellos, Yehezkel, en el capítulo 38 de su libro, dice lo siguiente. En 38, en el Pasuk Aleph, dice: Vayhi devar Hashem elai lemor. Vino la palabra de Dios a mí diciendo, se recibió una profecía. Ben Adam, le dice Ben Adam. Ben Adam significa hijo del hombre. Cuando habla con Yehezkel lo llama así, hijo del hombre, porque en el principio de su libro está relatado que Yehezkel vio la Merkavá, vio el trono de Hashem Itbaraj, o sea, la forma en que Kadosh Baruj Hu conduce al mundo. Ese es el simbolismo del trono. Y para que no vaya a Leitgaot, no se vaya a enorgullecer de haber visto la conducción del mundo en todos sus detalles, entonces Kadosh Baruj Hu, cuando después habla con él en diferentes profecías, lo llama Ben Adam, ser humano. A pesar de lo que vistes, sigues siendo ser humano. No tienes que enorgullecerte porque yo te escogí. Entonces tú sigues siendo un ser humano. Y le dice así: Ben Adam, sin paneja el Gog, Eretz Amagog, Nesi Rosh Meshech Betuval Vehinave Alav. Le dice: pon tu cara, o sea, pon atención, sobre Gog, de la tierra de Magog, el presidente, el líder de Meshech Betuval, y profetiza sobre él. Correctamente, como habíamos dicho, en el Sefer Bereshit, el primer libro de la Torá, en la parashá de Noaj, al final no se menciona a Gog, pero sí se menciona a Magog. Lo que nos quiere enseñar acá la Torá es algo sorprendente. De los tres hijos de Noaj, cada uno tiene una persona que sobresale. Uno, Ham, sobresalió para mal en una época de la historia. Shem sobresale alguien para bien, Abraham también en una época de la historia, y crea toda una tradición. Pero en el final de los tiempos, de Yefet va a venir un personaje bastante siniestro que se llama Gog, Gimel, Vav Gimel, y que va a luchar en contra de los descendientes de Abraham, en lo que se va a conocer como las guerras de Gog y Magog. Gog de Magog, no es que sea Gog y otra persona que se llame Magog, sino Magog es la tierra, es el país, y Gog es el líder. Entonces, Behemet, de cada uno de los tres hijos de Noaj, de Shem, de Ham y de Yefet, surge un personaje importante que va a poner como una bandera de lucha, para bien o para mal, en el mundo.
de Ham, Nimrod, en su momento, de Shem Abraham, que es el que sigue, digamos, del cual Am Israel es descendiente y por lo tanto continuamos con su proyecto, pero en el final de los tiempos va a aparecer otro personaje. Este personaje se llama Gog y él va a venir a luchar. Va a ser unas guerras, 3 en total, dicen nuestros sabios. Esto es lo que está contenido en el libro de Yehezkel, que habla del fin de los días. Y allí, de uno de los descendientes de Noaj, de Yefet, va a provenir también una persona especial, también para mal. Y en medio se encuentra Abraham, o sea, hoy el pueblo judío, entre un ser negativo del pasado, Nimrod, que incluso comía seres humanos, y Gog en el final. Hay acá una forma de ver la historia muy particular que tiene la Torá y que nos enseña precisamente las fuerzas que están vinculadas al desarrollo de la historia del mundo.